Buscamos crear un espacio seguro para contar nuestra experiencia en el camino de ser mujeres de Dafes, así como temas de los que poco se habla, pero que todos enfrentamos en algún momento. En este espacio hablaremos de retos, miedos, comunidad y por supuesto, datos. Yo soy Valen. Yo soy Lau. Esto es Data Soul. Bienvenidos a nuestro podcast. Hola a todos y todas, bienvenidos a un nuevo episodio de Data Soul Podcast, a un nuevo miércoles. Y hoy estamos grabando con una gran invitada. Estamos grabando en este momento de forma presencial y nada, estamos nerviosas y emocionadas por poder hablar en este episodio. Y tenemos como invitada a Carolina Castañeda. Bienvenida, Caro. Hola, ¿cómo están? Estoy muy feliz de estar acá, también muy nerviosa. Caro era una persona que hace rato queríamos tener. Ella creía que no era como lo suficiente para estar aquí, pero obviamente no, sino que queríamos como tener todo listo, como tener un lugar, como tener como todas las herramientas para poder grabar un episodio acorde. Igual se nos adelantó, porque Caro tiene una sorpresa que más adelante nos va a contar de eso. Y pues no, lo importante es que la tenemos acá en el podcast y que vamos a hablar un poquito de ella y de toda su historia, que estoy segura que muchos de ustedes han escuchado de ellos. Exacto, y ahora para empezar y conocer un poco más de la historia de Caro, conocer quién es ella, quiero que nos cuentes como quién eres tú, cómo llegaste a Tech y como cuáles son tus hobbies, aparte de esa Carolina que vemos por ahí, que tan activa en redes, en data, en eventos. ¿Qué haces aparte de eso que te gusta hacer? Ok, bueno, estoy muy nerviosa, hablar de mí me pone muy nerviosa, pero empecemos por la parte de que hago aparte del mundo tech. Bueno, aparte de eso, tengo demasiados hobbies, empezando más que todo por temas musicales. Amo la música en todo el sentido de la palabra. Soy bailarina de danza árabe desde los 8 años, entonces digamos que estoy muy conectada como también con esa cultura. También me gusta el hecho de practicar instrumentos. En estos momentos estoy aprendiendo piano, pero también tengo con muchas ganas de empezar a aprender violín. Me encanta bailar en general, trato de ir como a muchas clases de diferentes géneros y diferentes ritmos, afrobeat, dancehall y cualquiera que se me atraviese como para divertirme un poco. Digamos que la música es lo que siempre me mantiene conectada con la alegría, con la fuerza, con el ánimo. Me encanta leer de absolutamente cualquier tema, de estar siempre como en constante aprendizaje, más que todo también de la parte del ser, que trato siempre de complementarla mucho con lo que es todo el mundo de la tecnología, porque para mí siempre ha sido como, no solamente hay que hacer, también hay que hacer, hay que ser y hay que ser para ser. Entonces, eso también trato de hacerlo mucho. Me encanta viajar, creo que es muy evidente, me fascina viajar, es uno de los hobbies que más disfruto, más si es conectada como a la naturaleza, a paisajes, a cosas que tengan que ver como con la madre tierra en general. Y ya así de otros hobbies, amo cocinar, es como uno de mis lenguajes de amor, me encanta cocinarle a mis amigos, a mi familia. Y bueno, eso es como lo que hago aparte del mundo de la tecnología y enseñar, que es otra de mis pasiones. Me gusta mucho compartir conocimiento técnico y también conocimiento como en otras áreas que sé. ¿Cómo llegué yo al mundo de la tecnología? Bueno, yo no inicié en el mundo de la tecnología directamente, de una. Yo empecé en este mundo a estudiarlo desde los 14 años de edad. Desde los 14 empecé a hacer lo que fue una técnica en programación de software. Digamos que ahí empecé como a descubrir todo este mundo de la tecnología, de qué es lo que hacen, pero para ese entonces únicamente veía como el lado de la programación. Era como lo único que nos enseñaron en ese momento. No sabía que había otras ramas como gerencia, datos, inteligencia artificial, no. Lo único que veíamos era programación y me acuerdo que en ese entonces me enseñaron fue .NET y ya, me enseñaron .NET y ahí se quedó como esa técnica y un poquito por allá como de temas de gestión de proyectos, pero era como que esto es un tablero, era como tareas por hacer, en proceso y terminado y ya no me enseñaron mucho más allá de eso. Ya después que terminé la técnica empecé a hacer lo que fue una tecnología en análisis y programación de software y ahí empecé a ver un poco más. Ahí, por ejemplo, fue que empecé a ver el mundo de las bases de datos, de la gerencia de proyectos ya más estructurada, por ejemplo, con diagramación UML. También empecé a conocer otros roles como que existía el analista, el tester y otros más. Pero resulta que yo hice técnica y tecnología y tenía ya como esa pasión por los sistemas, pero vengo de
de una familia donde se pensaba mucho que la carrera de ingeniería de sistemas era para los hombres. Entonces prácticamente yo lo que hice fue empezar a hacer 2 carreras al mismo tiempo. ¿Cuál es? Sí, empecé a estudiar contaduría pública y estudiaba la ingeniería a la par y hacía prácticas de la tecnología a la par. O sea, sí, Es muy pesado. sí, me caracterizo por hacer muchas cosas a la vez. Todavía lo hace. Todavía, pero ya trato como de disfrutarme un poco más el proceso, porque yo siempre he dicho y siempre trato de dar como el mensaje de no comparen los procesos, porque yo sí hice muchas cosas al mismo tiempo, pero eso tiene un trasfondo y una historia clínica un poco fuerte que me hizo también como actuar de esa manera. Entonces prácticamente entro yo a estudiar contaduría pública, a estudiar ingeniería al mismo tiempo y a hacer las prácticas como de la tecnología. Y lo que empieza a suceder es que ya mantenía corriendo de un lado para el otro, entre el trabajo, entre las tareas, prácticamente se me olvidaban los días, como que yo prácticamente amigos de la universidad vine a interactuar más con ellos después de la universidad, porque mantenía corriendo de un lado al otro, era como entro a clases, me voy, ya, hago tareas, me duermo, ya. Entonces eso sucedió así hasta el 8º semestre de contaduría. Yo alcancé a hacer 8, me faltaron 2 para graduarme, pero decidí no hacerlo. Pero Sí. tú estudiaste contaduría como para hacerle caso a tu familia, como para que digan que yo sí. Algo administrativo, algo de mujeres, algo que quizás sí tenía futuro, digamos que en ese entonces, más que todo, mi papá hoy en día dice como, ahora entiendo por qué mi hija desde los 8 años me pedía que le diera un computador. Yo vine a tener computador muchísimo después de mis 18 años, yo era de las que iba todos los días hasta la biblioteca de La Quintana, porque tampoco tenía como internet en mi casa en ese momento, ni un computador ni nada. Entonces mucho tiempo duré yendo a bibliotecas a hacer tareas o buscar en libros, y mi papá siempre era, pero ¿por qué me pides el computador? Pero una cosa, pero la otra. Hoy en día él lo entiende y lo dice así súper orgulloso. Pero empecé a hacer contaduría pública más que todo es por tanta esquematización que tenía en ese momento de que era una carrera para hombres, pero creo que ya con el pasar de los años y que mi misma familia fue como viendo que la ingeniería realmente me apasionaba, fue como no les dio tanto el batacazo de que yo hubiera dejado la carrera de contaduría pública, porque estaban en todos semestres, o sea, ya me iba a graduar. Sí. Entonces yo llegué al mundo de la ingeniería de esa manera. Después de que tomé la decisión de dejar contaduría pública, que fue una decisión pues algo difícil, ya me empecé a tomarme el tiempo de investigar muy bien cuáles eran todos los roles en el área de ingeniería de sistemas. Entonces me dediqué un buen tiempo a explorar qué era análisis funcional, qué era ser una analista de pruebas, qué era ser una desarrolladora, qué era estar en soporte, qué era ser Scrum Master. Y digamos que algo que siempre he tenido es que yo a todo mundo trato de negociarme. Entonces, por ejemplo, cuando estaba en Intergrupo, yo tenía una excelente gerente que yo recuerdo mucho las personas con gratitud que en su momento me dieron una mano. Y esta gerente, me acuerdo que primero me ayudó mucho y segundo negocié con ella y le dije como, mira, yo literalmente estoy dejando otra carrera, 8 semestres de mi vida por escoger ingeniería, dame la oportunidad de explorar todas las áreas. Entonces en Intergrupo tuve la oportunidad de pasar por diferentes proyectos, siendo diferentes roles para cada uno, y así fue que entendí que el área de los datos era como lo que me apasionaba. Y ahí es donde empieza toda la historia, mis 17 años en la industria de los datos. Yo entré a trabajar prácticamente con permiso de mis papás de que no era explotación laboral, porque tenía 17 años, digamos que no era en ese entonces legal. Y bueno, hoy han sido ya casi 9 años de trabajo en la industria de los datos. Felicitaciones, Caro, sobre todo por ese esfuerzo y como los frutos que estás recogiendo ahora. Gracias. Y también pienso que hacer la carrera de contaduría como te aportó mucho a los Sí. roles de data que vas a desempeñar después. Sí, de hecho eso es una historia que, bueno, dentro de la industria de los datos yo trato de motivar mucho a las personas que están haciendo cambio de carrera, porque también hay como mucho mito, mucho miedo alrededor de eso. Y por ejemplo, en mi caso, yo siento que haber estudiado contaduría pública no fue una pérdida de tiempo, por decirlo de alguna manera, sino que hoy en día ese es mi plus. Por ejemplo, todos los clientes en un gran porcentaje que a mí me han asignado han sido financieros, porque de alguna manera su idioma lo interpreto más fácil y sus conceptos para mí es algo demasiado familiarizado, es muy conocido. Entonces digamos que de contaduría pública yo le saqué ese plus.
Y adicional a eso, pues que como me metí en el área de los datos, las matemáticas, el cálculo, la estadística, todo eso se integró y me funcionó. También la parte de que, por ejemplo, en contaduría pública vi 2 materias que me encantaron, que una era metodología de la investigación, yo amo la investigación, entonces eso se une muy bien con lo que hacemos normalmente en análisis de datos, que es tomar decisiones, buscar información, estructurarla, hacer predicciones, y aparte se une también con la gerencia de proyectos que aprendí allá. Entonces yo pienso que de todas las carreras podemos sacar un poquito y sacarle provecho en el área de los datos. Entonces para mí fue una unión realmente buena. Y yo siento como que todo ese recorrido que has tenido desde tus 17 años, como has pasado por diferentes como mundos, por decirlo así. Entonces realmente los datos no se trata de saber cómo programar y saber de datos, sino realmente de saber de un negocio. Y eso es algo que yo siempre digo. Yo digo como, es que tú puedes aprender a programar o a tirar Python, a lo que tú quieras en un mes, en 2 meses, en 3 meses, sacas un certificado y ya, pero saber del negocio y entender y darle el valor a los datos ahí donde realmente se ve. Entonces me imagino que todo ese recorrido te ayudó un montón. Sí, no, y estoy completamente de acuerdo con lo que dices, porque yo soy una persona que, o sea, yo digo, los datos están en todas partes y aprender temas técnicos es demasiado fácil. O sea, coger un lenguaje de programación o aprender algo nuevo en lanzamiento de Google o lo que sea es muy fácil, pero el verdadero reto está en saber interpretar esos datos, en saber manipularlos y adicional a eso, en saber tomar decisiones con ellos. No nos sirve de nada tanta información si nosotros no sabemos cómo tomarla de forma congruente y tomar acciones con esa información. Sí he estado en diferentes industrias y prácticamente he tenido la oportunidad como de ver que el proceso es el mismo, técnicamente. Lo que cambia es la parte del negocio, lo que cambia es la manera en que tomamos decisiones y lo que cambia también es lo que hacemos con esas decisiones. Pero he estado en proyectos financieros, en proyectos de salud, en proyectos incluso de torres de energía, bueno, es mucha información, ya eso es información de usuarios. He estado en diferentes industrias y siempre el proceso es el mismo. Entonces el mundo de los datos para mí es eso, es saber qué hacer con esa información más allá de lo técnico. Y cuando tú dices que inspiras como a las personas que están haciendo ese cambio, ¿cuáles crees que son como los 3 consejos principales que le daría a alguien que quiere cambiar de carrera a trabajar en datos? Bueno, lo primero que yo siempre trato de hacer con ellos es que yo me siento y les digo que me expliquen cuál es su rol. Entonces, les pongo un ejemplo. Una vez estaba dándole una asesoría a una chica de derecho y ella creía que nada que ver el mundo de los datos con su carrera y ella sí se alcanzó a graduar de esto y ella sentía que realmente había perdido el tiempo. Entonces mi primer consejo fue como, deja de verlo de esa manera y busquemos la unión de las carreras. Busquemos qué podemos explotar de tu carrera, lo que ya ejerces, para que te migres al área de los datos. La chica hoy en día es la mejor tomando decisiones en temas de predicciones de ciencias de datos. Segundo, otro consejo yo le daba? Que aprendiera las herramientas que ella realmente quería aprender, porque un error que siempre cometemos cuando nos queremos entrar en el mundo de los datos o de la tecnología en general es que todos empiezan a picar de todos los lenguajes, de todos los temas, lo quieren aprender súper rápido o quieren aprender como solamente hacer, y por lo menos yo personalmente estoy muy en contra de aprender solamente las plataformas y las cosas porque sí. Yo siempre recomiendo aprender desde lo tradicional, desde el business intelligence, de entender por qué hacemos lo que hacemos, por qué estoy haciendo este cálculo, por qué estoy tomando esas decisiones. Entonces, lo segundo es como enfócate en algo y da todo tu potencial en eso, pero no empieces a picar, porque si no, ahí va a venir la incertidumbre, va a venir el autosaboteo, el yo no soy capaz de hacer esto, yo no soy tan inteligente, la tecnología no es para mí. Y realmente creo que falta un poco más de claridad mental y de enfoque. Y ya lo tercero es que no paren de aprender y que no comparen sus procesos, porque creo que la mayoría de las personas cuando ya entramos en una zona de confort es como que no, ya me siento muy segura acá, ya aprendí esto, ya si aprendo algo más puede pasar algo malo. Entonces es como salgan de esa zona de confort, siempre busquen aprender nuevas tecnologías, nuevas herramientas, porque de eso se trata nuestra carrera. Y no comparen sus procesos. El hecho de que alguien a corta haya hecho un montón de cosas o que alguien, no sé, sepa más que tú y tú sientes que sabes menos, o que sabe idiomas y tú no, o que sabe una plataforma y tú no,
siempre hay una historia detrás y nunca la sabemos, entonces no comparen el proceso y disfruten siempre lo que hagan y háganlo con pasión. Yo creo que esa es la verdadera clave, hacer las cosas con pasión. Sí, de acuerdo. Y de hecho, unido a eso que dices, como de no comparar los procesos, porque siempre hay una historia, creo que también lo tratamos de hacer acá con el podcast, como de poder contar qué hay detrás de esa persona que uno tiene como mapeada de estas muy buenos datos, estas muy buenas desarrollo. Hay toda una historia detrás y tú no estás viviendo lo mismo que esa persona o no estás haciendo lo mismo que esa persona hizo para llegar ahí. Entonces creo que también el objetivo que nosotras tenemos es como contar qué hay o quién es esa persona más allá del rol que estamos viendo ahora, de que sabe un montón de cosas, de que está trabajando en la empresa en la que yo quiero o así, sino más como empezar a contar desde la parte humana esa persona, quién es, cómo ha llegado ahí y que uno pueda ir tomando como esas cositas que le sirven, como si yo aprendí desde una plataforma, voy a explorarla, a ver si de pronto me sirve, si esa es mi forma de aprender, o también si quiero un rol, pues al menos puedo como escuchar desde las experiencias de otras personas más o menos cómo son esos roles y empezar a identificar como con cuál me voy adaptando o cuál voy siguiendo como para ir eligiendo como ese camino. Sí, eso me parece muy bonito de Data Soul Podcast, que siempre muestra la versión de la parte del ser de las personas que de alguna manera están dejando marca en la industria de la tecnología, así que felicitaciones. Eso me parece muy lindo del podcast. No, y realmente las personas han tomado como este espacio para abrirse, o sea, para abrirse un montón, para dar como todos sus consejos, y se sienten también como muy especiales porque normalmente las personas que traemos acá son personas como muy reconocidas en la comunidad y todo eso, y siempre dice como que nunca las han invitado a hablar de ellos. Siempre es como vamos a hablar de tal tecnología, sí, vamos a hablar de no sé qué problemática, de que las mujeres, de que el racismo y todo eso, pero nunca es como contando su historia. Entonces como que también quisimos abrir este espacio por eso. Ay, gracias. De hecho me pone muy nerviosa, porque sí, o sea, normalmente siempre nos buscan como para hablar de la parte técnica o de, ay, ¿cómo llegaste a, no sé, a tal parte, a Platzi, o cómo sabes tanto de esa herramienta, o cuál es la ruta de aprendizaje que recomiendas para eso? Pero muy pocas veces uno se centra en hablar de uno mismo, yo creo que por eso es que también me pongo como tan nerviosa, pero estos espacios son importantes. De hecho, a mí me hacen mucho una pregunta por interno y yo la semana pasada estuve grabando otro podcast y yo dije como no, yo esa historia la voy a dar para Data Soul Podcast porque sé que ellos lo van a contar desde la parte del ser y no como desde la parte tan técnica. Y yo quería dejar acá como una anotación de mi historia y de por qué yo digo mucho como no comparen sus procesos. Digamos que algo que siempre me escriben como mucho por interno es como, oye, te admiro, para la edad que tienes has hecho muchas cosas, yo siento que yo no he hecho nada, yo siento que tienes muchos títulos, que diplomado, carrera, que 2 carreras. O sea, siempre está como ese sentimiento que les decía como de que comparan los procesos. Y bueno, acá les abro un poquito mi corazón, mi corazón y mi historia, y es de que yo sí tengo muchas cosas a temprana edad, por decirlo así, y he avanzado un poco más, pero digamos que todo eso surgió desde un diagnóstico médico, como se los decía ahora, y creo que ustedes dos que están presentes ya saben un poquito más de mi historia, pero probablemente los que están escuchando no. Y es que cuando yo tenía alrededor de 14 años, a mí me diagnosticaron que yo me iba a quedar ciega cuando cumpliera exactamente entre 20 a 22 años. Eso fue muchos años de lucha con distintas EPS, distintos profesionales, demandas, estudios, mejor dicho, una ratita de laboratorio que le hacían y le deshacían con los ojos. Y digamos que eso lo que ocasionó en mí fue que yo por muchos años yo sentía como un tic-tac, tienes que hacer algo, tic-tac, tienes que estudiar, tic-tac, tienes que volverte muy tesa profesional, se te acaba el tiempo, no hay tiempo, va a llegar la hora y así. Entonces digamos que todo lo que ustedes ven nació desde un sentimiento de frustración, que o sea, hoy en día la gente dice como no, wow, todo lo que has hecho, pero es lo que yo siempre he dicho, detrás de todo eso hay una historia. Entonces todo lo que surgió en ese tiempo, que empecé como en esa carrera, en querer hacer siempre todo, ya era precisamente como de ese miedo interno de ya casi voy a llegar a mis 20 y no hay una solución, no hay una respuesta, me voy a quedar ciega, tengo que empezar a hacer algo. Y bueno, ahí es donde empezó toda esta locura de Carolina haciendo 1000 cosas a la vez a temprana edad. Digamos que hoy en día ya realmente a mí apenas
este año, eso fue en marzo 15, apenas me dijeron que estaba recuperando un poquito la visión. Entonces, para mí eso fue un milagrazo y apenas es que digamos que estoy aprendiendo como a vivir con calma, a vivir disfrutándome el proceso, disfrutando los aprendizajes, no estando como tan de afán. Entonces ahí es donde yo dejo también como mucho la recomendación de no comparen los procesos, que miren que siempre hay una historia detrás. O sea, sí pueden ver como a Carolina con muchas cosas a temprana edad y no sé, algunas personas me ponen como referente, yo no me veo tanto así, ahí hay un poquito como de autosabotaje todavía, pero esa es mi historia. Pero si tienen la oportunidad de disfrutar el aprendizaje, de hacer una cosa a la vez y hacerla de la mejor manera que puedan y centrarse en eso, háganlo, disfruten el proceso, disfruten lo que hacen y disfruten de aprender, que hay etapas que realmente nunca vuelven. Sí, y es que yo pienso que todo lo que uno logra es a partir de la historia de vida que uno tiene. Es que eso es mentira de que a ti un curso te va a decir cuál es el paso a paso que tienes que seguir o que tú tienes que ser como muy recto, muy lineal y no te tienes que curvar. Eso es falso. O sea, que todo lo que somos hoy es a partir de las historias de vida que nos han pasado, de todo lo que ha sucedido. Por ejemplo, ayer yo estaba muy triste porque era el día del padre. Mi papá se murió hace varios años y mi roomie también se murió el papá. Entonces estábamos nosotros como vagando en la calle, como bueno, todo el mundo bien feliz con sus papás. Pero yo también le decía a ella como, es que así tenía que pasar. Porque yo le decía como, ¿qué pasaría si tu papá estuviera ahorita vivo? Y ella me decía, no, tal vez las cosas serían diferentes. Y yo le decía que no sería igual, o sea, no tendríamos esta vida si no hubiera pasado lo que pasó anteriormente. O sea, si no hubiera pasado, no sé, el cambio de carrera que yo hice, la decisión que tomé, dejar mi casa y volver siempre. Esas historias de vida que uno tiene son las que nos hacen las personas que somos hoy y todos los logros profesionales o no profesionales que tenemos en la vida. Sí. Total, las personas que somos hoy en día son la construcción de historias positivas y no tan buenas que hemos vivido alrededor de todos los años. Sí, igual siempre como cuando escuchamos historias de otras personas, no vamos tomando como todo eso que también nos sirve. Hace un tiempo leí un libro que es sobre bibliotecas, pero hay una frase que resonó mucho y es uno subraya lo que dice yo. Entonces siento que también uno toma eso de la vida de las personas que tiene enfrente o de cuando va escuchando sus historias y toma todo eso que dice yo, como todo eso que va conmigo, que con lo que me siento cómodo, con lo que quiero explorar o lo que quiero hacer. Todo lo que conecta. Exacto. Así es. Y bueno, para entrar un poquito más en materia, y ahora como, ¿cuál es el rol de datos que más te ha gustado, como con el que te gustaría seguir un tiempo más como explorándolo y haciendo más cosas y proyectos con eso? Como el que he tenido en mi carrera profesional que me gustaría seguir teniendo. Sí. A mí me encantó ser líder de ingeniería de plataforma, porque tenía la oportunidad de enseñarle a muchas personas dentro de la empresa. Entonces, a mí eso fue lo que me fascinó y también porque tenía muchas responsabilidades desde el lado de arquitectura, de montar la infraestructura para distintos usuarios, mezclando distintas plataformas en la nube, y a mí esa parte me encanta. A mí que me llegue con un reto de un cliente y que yo no sepa por dónde empezar, ahí me gusta empezar a analizar, montar la infraestructura, empezar a debatir como con la junta directiva, el arquitecto y los clientes como, mira, este es el mejor camino, ¿por qué sí, por qué no? ¿Cuáles créditos hay? ¿Qué costos tienen? Eso es lo que me encanta realmente. Ese es el rol desde la parte de datos que más me ha gustado como desarrollar y el que espero seguir teniendo dentro de mis planes a un futuro, está ser arquitecta de datos, y creo que ese es como el camino para poder lograrlo. Es demasiado genial la arquitecta. Sí. Yo también quiero ser, yo estoy todavía en ingeniería, pero ser arquitecta me quiero mucho. Aunque siento que uno se tiene que enfocar a la final, porque saberse todas las herramientas, todo lo que sale, como tú decías, es muy duro, entonces siento que uno se tiene que enfocar y pues yo voy a ser arquitecta de datos, nicho, con tales herramientas. Sí, total. Las veces que he tenido como la oportunidad de ser líder de ingeniería ha sido precisamente como tú dices, enfocado como en una plataforma y en algo específico, porque pasa lo mismo que cuando uno está estudiando, uno no se puede poner a zapotear de todo, porque si no, no te vuelves experto en nada. Sí, exacto. Y quería hacer dos preguntas como de dos etapas que siempre pasamos como cuando estamos en esta área. Primero, la inicial, que es como qué recomiendas a esas personas que quieren iniciar en data pero que todavía no tienen como un camino fijo.
Y ya luego cuando ya uno está como en nivel intermedio, cuando ya va avanzando en su carrera, como no necesariamente como qué herramientas uno puede aprender o puede estudiar, sino como qué tips puedes dar para que uno pueda seguir avanzando, como eso de no parar de aprender, pero sí enfocarte en algo y no desviarte como el camino, ir picando en un montón de tecnologías, sino sí ir direccionando tu carrera hacia un punto fijo. Bueno, yo a las personas que apenas están iniciando las mandaría que se sienten literalmente con una hoja y empiecen a analizar por qué les llamó la atención el mundo de los datos y qué les gusta hacer en su vida tradicional. Ejemplo, una vez hice este ejercicio con un chico y él me decía, como a mí me llamó la atención de la industria de los datos, él trabajaba en un banco, era asesor financiero, y él me decía, me llamó mucho la atención el hecho de ayudar a las personas con información real, con resultados y estadísticas, pero me apasionaba mucho ver los resultados, por ejemplo, ya en un tablero de control, o que por ejemplo cuando todo va mal, que todo se empieza a pintar rojo y que la alarma y que el KPI, que una cosa y que la otra. Por ejemplo, hice ese ejercicio con él, donde él me explicó eso que le llamaba la atención de los datos, más lo que le gustaba, más me indicó que realmente le gustaba mucho como el tema del diseño, de los gráficos. Ahí, por ejemplo, ustedes que son del área de los datos, váyase de visualizador, vaya y aprenda Power BI, vaya y aprenda de reportes, céntrate en entender qué tipos de gráficos se usan, en entender el tema de los colores, de los patrones, de la trayectoria. Hoy en día él sigue haciendo su carrera sobre esa temática y le ha funcionado, entonces digamos que ese sería mi primer consejo, porque yo pienso que a veces el trabajo se vuelve muy monótono, entonces uno tiene que buscar de cierta manera su motivación, lo que le apasiona. Y eso siempre está ligado como a algo externo al trabajo que uno le apasiona. Por ejemplo, en mi caso, yo no soy amante a los tableros. O sea, la verdad, si por mí fuera todo es blanco, negro y si mucho le meto un gris. Entonces, por ejemplo, yo le puedo aprender Power BI y se lo sé manejar al derecho y al revés, pero en temas de diseño, no. Prefiero como la parte de crear. Entonces, por ejemplo, haciendo ese mismo ejercicio fue que yo me di cuenta que el área de arquitectura era lo que yo me tenía que enfocar, en el área de empezar a investigar recursos, plataformas, en todo el sentido de la palabra, con sus costos y demás. Ahora ya para una persona que ya está en nivel intermedio, yo creo que ahí es donde uno se tiene que empezar a hacer la pregunta de cuál de todas las áreas de los datos le interesa. Entonces es como, si te interesa buscar patrones en la información, si te gusta predecir, si te gusta siempre estar mirando hacia el futuro, empiézate a hacer esas preguntas y entonces vete por el camino de ciencia de datos. Si te gusta, por el contrario, empezar a manejar mucha información al mismo tiempo, grandes volúmenes de información de diferentes sectores o industrias, o sea, ya temas muy, muy grandes, muy, ¿cómo decirlo? Todos son tesos, pero digamos que el Big Data para mí son uno de los proyectos más difíciles de montar la infraestructura. Para mí es como, coge por ahí, vete por Big Data. O si por el contrario le gusta como más el tema de exploración del comportamiento de los usuarios o algo así, entonces es como que, por ejemplo, Lau, que está en Mercado Libre, vete por Machine Learning y aprendiendo modelos de recomendación, de automatización de costos. Entonces digamos que las personas que están en intermedio, yo creo que es la hora que se empiecen a preguntar, me gusta predecir, me gusta hacer modelos, me gusta quedarme en el área de procesamiento de datos, me gusta estar más en visualización, y ya dependiendo de esa respuesta es como empezar a forjar ese camino y a buscar cuáles son las tecnologías básicas para cada uno de esos. Sí, de acuerdo. No sé, y quiero hablar esto con Vale, como he notado que desde el rol de científico de datos uno tiene la posibilidad de explorar muchas cosas, como crear tableros de visualización, hacer análisis descriptivo de los datos que tienes, también hacer modelos para predecir, luego como no ponerlos totalmente en producción, pero sí dejar como el código más limpio para que otra persona pueda ya como dejarlo todo de manera más automatizada. Entonces uno ahí sí va como explorando diferentes roles de data y se puede como identificando cuál es el que más te llama la atención. Si en realidad sí te gusta analizar, entonces puedes irte por analista de datos o científico de datos más como metido en los modelos, o si lo tuyo no es tanto como el análisis, pero sí me gustan los modelos y programación, entonces puedo ser un Machine Learning Ops, algo así. Entonces mi pregunta es como si desde la ingeniería de datos también se siente así, o sientes que es más como ingeniero de datos y ingeniero de datos. No, también es así. Pues yo siento que en la ingeniería de datos hay un camino muy abierto también para ser arquitecto de datos. Cuando tú eres ingeniero de datos,
tú tienes que trabajar con muchas herramientas. O sea, obviamente tú eres la persona que está ahí escribiendo el código y trabajando con las herramientas, pero son muchas herramientas y tú vas aprendiendo de qué provienen esas herramientas, cómo se utilizan, por qué escogieron esas, pues tú vas haciendo como ese tipo de preguntas. Por ejemplo, yo también tuve la oportunidad de trabajar en proyectos en una startup en la que estaba diseñando arquitecturas y es demasiado chévere también como tener ese tipo de conversaciones. Incluso escoger cuál va a ser la mejor herramienta donde vas a poner el modelo, cuál va a ser la mejor herramienta donde se va a hacer la visualización. Entonces siempre hay como un camino como abierto para ser arquitecto de datos. Yo creo que desde el área de datos también interactuamos mucho con otros roles, queramos o no, porque por ejemplo a mí me pasaba mucho cuando estaba construyendo arquitecturas que de alguna otra manera resultaba yo por allá en un rol de DevOps desplegando cosas en Terraform y toda una infraestructura completa. O por ejemplo cuando ya se trataba de proyectos ya para clientes muy grandes, resultaba yo por allá hablando con el equipo de frontend, de backend, de mobile, como mira, esos son los datos, me los vas a pasar en este formato no estructurado, este sí estructurado. Entonces digamos que de alguna manera el rol de los datos también es muy transversal y brinda como la oportunidad de interactuar con muchas otras áreas del mundo de la ingeniería. Sí, eso también es muy llamativo. Estudien datos. Son datos y hay que darlos, métanse. Cabe, quiero que nos cuentes ahora acerca del curso, de ese curso de clase, cómo fue el proceso. En parte ya he escuchado un poquito de historia, pero quiero que nos compartan también. Bueno, el proceso o sea, ha sido una experiencia maravillosa, pero también ha sido muy retadora desde la parte del ser. Empecemos desde el momento en que me llamaron. A mí, pues no fue algo que realmente yo estuviera buscando. Yo he tenido la oportunidad de ser profesora en distintos programas y de manera gratuita y así, pero nunca estaba como en esa perspectiva de voy a buscar a enseñar de manera que me paguen y así sucesivamente. No, yo simplemente sabía que quería enseñar. Y en un momento llegó y me contactó la persona responsable de los cursos de Plapsi y me acuerdo que me dijo como, mira, no te conozco tanto, pero he pedido muchas referencias en la industria de los datos, en empresas, en comunidades, en personas que conozco y así, y me han mencionado siempre tu nombre. Necesitamos entrevistarte. Entonces para mí fue como que, ¿quién me estaba haciendo tantas recomendaciones? O sea, yo no me lo creía. Yo pues normalmente sí me ven muy extrovertida y bailando y en comunidades y así, pero para ciertas cosas soy muy tímida. Entonces, nada, me contactaron como tal la persona responsable de hacer los cursos, me hizo una primera entrevista para validar conocimientos técnicos del área de los datos. Ya después lo que se procedió a hacer fue que hicimos un simulacro de clase, así a quemarropa, por decirlo así, en vivo, y es como que listo, nos vas a enseñar ahora un tema en 7 minutos y nos lo vas a explicar. Entonces, por ejemplo, en mi caso, recuerdo que para ese entonces expliqué joins. Y nada, di la clase, ellos me dieron el feedback, para mi sorpresa el feedback fue completamente positivo. Pensé que me iban a decir como que tenía una muletilla en ese momento o que por ejemplo era muy expresiva, porque yo soy alguien demasiado expresiva con la cara. Entonces yo siento que cuando estaba haciendo como la prueba como que era demasiado gesticular y yo no voy a pasar, que yo no tengo manejo frente a la cámara, puedo saber técnicamente, pero no soy la persona para estar al frente de una cámara. Pero para mi sorpresa pasé la prueba, me dieron excelente feedback. Luego de eso me hicieron otra prueba, pero ya fue presencial en los estudios de Plapsi. Allá hicimos la simulación de una clase, allá me dijeron como, ok, listo, vamos a seguir esta colorimetría, porque detrás de un curso es demasiado lo que hay, hablando pues de lo que es el cabello, que la ropa, la manera en que hablas, el tono, muletillas, diminutivos, cómo preparas la clase. Y ahí empezó toda esta historia. Ahí empezamos a revisar todo lo que fue el pensum del curso. Yo soy alguien que, lo dije ahorita, siempre trata de negociar. Entonces ya yo me senté como con la persona responsable y yo como no me parece que esta clase sea tan corta porque es un tema difícil, que a las personas les cuesta, entonces cambiémosla o saquémosla en un bloque aparte, juntemos esta, eliminemos esta, ponemos la otra. Y bueno, ya después de tener como todo eso así juntico, ya yo empecé a preparar las clases por un muy buen tiempo y ya llegué yo de mi viaje y empecé a hacer las grabaciones.
y ya esta semana precisamente sale el curso de base de datos con Platzi, yo soy la profesora y vamos a estar viendo contenido muy básico para precisamente esas personas que quieren hacer cambio de carrera o aquellas que están como en cercanía a temas de Excel o que quizás, no sé, están en otro rol de la ingeniería y quieren saber como un poquito de datos. Esta semana ya es el lanzamiento, no está enfocado en una sola plataforma, hablo de muchas cosas, también les menciono un poco sobre distintos roles que hay en el área de los datos, qué errores normalmente cometemos, qué buenas prácticas hay. Búsquenlo, no puedo hablar tanto, pero búsquenlo. Les vamos a dejar en la descripción cuando Sí. sale el curso e igual les compartimos por nuestras redes y que sigan a Caro también como para estar al tanto de toda la información y el curso en general. Sí, gracias. Bueno, y también tenía una pregunta como ya desviándome un poquito de Platzi, pero si todavía haces como asesorías o mentorías si alguien te quiere contactar. Sí, de hecho, bueno, yo soy muy loca, incluso a veces me escriben como chicas como, oye, no, te quiero conocer, explícame datos, y yo, listo, encontremos. Tengo que ser más cuidadosa con eso. Pero sí, sigo dando asesorías, de hecho me presto mucho como para enseñar de manera uno a uno. Realmente me gusta como que cuando yo le empiezo a enseñar a una persona, me gusta como realmente hacerlo bien, estar como evaluando cómo va, qué dudas tiene, qué inquietud, qué tema no le quedó claro, estarme reuniendo con esa persona cada semana. Entonces sí sigo dando asesorías, como yo normalmente respondo más fácil por TED Community, que es la comunidad, no sé si la pueden dejar por ahí. Sí, Entonces, sí, por ahí respondo como que, ay, Caro, a veces me escriben como, Caro, es que no estoy entendiendo esto en SQL, yo, que listo, agendemos un meet, yo te lo explico, así. Y también doy asesoría sobre temas de, bueno, yo tengo otro proyecto que se llama Claridad Mental, donde enseño sobre productividad, gestión, planeación y organización. Entonces ahí hago varios ejercicios, entonces me han invitado como de speaker a dar charlas del síndrome del impostor, del autosabotaje, la rueda de la vida, métodos de estudio, higiene del sueño, planeación semanal, mensual, semestral y mucho más. Entonces desde ese proyecto también ayudo como a las personas que dicen como no, es que yo quiero empezar a estar en el mundo de los datos, pero siento que no tengo tiempo, siento que quizás mi vida está haciendo un desorden, entonces de alguna manera también doy asesorías gratuitas desde esa parte, porque siento que solucionando la parte del ser es que uno también empieza a arrancar en el hacer. Entonces también doy asesoría sobre eso y sobre Scrum. No sé por qué, pero me han buscado mucho también como para enseñar temas de Scrum. No sé si es por por la misma línea de gestión y productividad, pero también me han buscado mucho para eso y temas de Python. Y me imagino que esa asesoría que haces como uno a uno también es como para conocer más a la persona, Sí. para saber cómo aprende, para saber cuáles son sus motivaciones. Sí, chicas, porque yo les voy a ser sincera, a veces he rechazado asesorías cuando veo que no hay pasión por aprender. Entonces, sí, también lo hago como por conocer a la persona, ver por qué quiere estar en el mundo de los datos, qué es lo que le llama la atención más allá de un salario, que creo que es como el punto por el que todos empiezan como a involucrar. Entonces sí lo hago también por eso y también para conocer si es cambio de carrera, para mostrarle a la persona como qué tipo de match puede haber con la carrera que está haciendo, como ese intercambio y así. Me gusta conocer la cara que hay detrás, el alumno, por decirlo así. Sí, también me pasó. Yo en estos días, hace rato, también como que no rechacé, sino que abandoné una asesoría que estaba dando para una búsqueda de trabajo también como estilo cambio de carrera en datos, pero era justo por eso, porque yo iba como muy motivada, como a darle toda la información, pero esa persona como que no se le veía esa pasión, esas ganas, entonces sentía como que todo lo que yo le daba no servía para nada, o sea, como que lo botaba, era como un entra y sale, o sea, literalmente no lo utilizaba para nada, y más nunca me volví a escribir, yo en estos días me estaba también preguntando por eso, como de pronto hice algo mal, o qué pasó, pero siento que son mismas personas. Sí. O sea, como que uno está ahí Exacto. para lo que necesiten y más si es gratuita, pero pues si la persona no tiene como esa motivación, esas verdaderas ganas de querer cambiar, de aprender, de buscar un trabajo diferente, pues no va a pasar. Exacto, y es que pienso yo que todo sale desde la motivación propia, pero que no sea
únicamente generada por dopamina, porque yo creo que al inicio todos empezamos con mero pico, con mero arranque, voy a aprender datos, quiero hacer esto, que una cosa, que el otro, pero cuando ya empezamos, como que esa motivación se va bajando. Ahí es donde yo digo, hey, es muy importante buscar motivación que no solamente sea generada por la dopamina, sino también por otras áreas de tu vida que te gusten y te apasionen. Y lo que tú dices, el sentimiento de que, ay, ¿será que hice algo mal? Claro, es muy entendible porque es tiempo y recurso y esfuerzo que uno pone como en esto, y es a veces, digamos, como una forma de retribuir un poquito como a la sociedad, pero también esperamos que las personas también le metan las mismas ganas y el mismo esfuerzo, porque digamos que de alguna manera, yo tengo una frase que repito mucho y es: uno lo hace con un interés desinteresado. Yo todas las personas que les explico y las empiezo a guiar por el mundo de los datos, para mí es como, no necesito que me pagues nada, lo único que te pido es que cuando seas muy teso, cuando estés por allá en la cima, recuerdes que alguien en algún momento te dio una mano y que ahora tú seas esa persona que da la mano a alguien más y le enseña a alguien más. Eso es lo único que yo pido, que lo hagan de una manera desinteresada pero con motivación y pasión. Entonces creo, Vale, que igualmente no dejes de seguir enseñando. Hay muchas personas que sí lo saben valorar. Sí, uno también se desanima. A mí me pasó fue que me contactaron y contactaron a una de mis amigas también como para esa asesoría. Sí tuvieron la sesión con ella, pero conmigo no, y no me volvieron a hablar. Pues yo dije, no soy suficiente para ti. Entonces también es como no tomarse todo personal, sí. Y listo, si no pues la persona ya de pronto llegará otra, o al menos tampoco era como mi tiempo y tengo que prepararme mejor, ya como ir tomando esas cosas. Sí, ya que mencionaste eso, yo creo que uno tiene que aprender mucho a desligar eso. Es como que si yo tengo las ganas de enseñar y la motivación, tengo que desligarlo de tomarme las cosas personal de lo que el otro diga, porque yo les cuento, por ejemplo, con Platzi estuvimos haciendo un live, a mí me salió pero el síndrome del impostor y el autosabotaje impresionante por unos días, porque hice el live y las personas me empezaron a hacer comentarios por mi acento, que tan paisa, que una cosa, que la otra. La gente cree que eso no marca, pero literalmente yo terminé el live y yo, ¿cómo así? Y yo era, literal, me acuerdo que llegué al hotel, a mí me tocó viajar para hacer las clases, y yo era en la cama y yo era, hola, hola. Yo tratando de escucharme mi propio acento y yo, soy muy paisa, que una cosa. Y me grababa la voz y me escuchaba y yo, pero ¿cómo así? Estoy hablando muy paisa, ¿qué está pasando? ¿Qué está sucediendo? Entonces digamos que a la final lo que hice fue como, pues no, ¿qué más voy a hacer? Una paisa hablando de datos more, sí, una paisa te está enseñando. Entonces creo que también es muy importante esa parte que tú dices de no tomarse las cosas personal. Por ejemplo, a mí en este caso que me tocó, listo, no, pues el curso lo van a tomar las personas que quizás sientan que conectan con mi manera de explicar, con mi manera de transmitir pasión y con mi acento. El resto pues ya hay más profesores en la plataforma, entonces eso de no tomarse las cosas personales es muy importante, aunque queramos ayudar, no todos van a aceptar la ayuda. Sí, entiendo eso también. A mí me dicen que tengo acento rolo o que no tengo acento. Y bueno, y también quería añadir un poquito de la motivación. Uno no siempre está motivado para aprender o como para, sí, qué rico me voy a levantar y voy a tomar un curso, sino que a veces también toca como obligarse a si necesito algo o si quiero algo pero no tengo como la energía en ese momento de empezarlo, simplemente empezarlo, que puede 5 minutos, listo, son 5 minutos menos a que si no hubiese hecho nada pues ya me faltaría todo lo que te dura el curso más esos 5 minutos que pude haber hecho. Entonces también como uno irse forzando, no como me tengo que obligar y tengo que quedarme ahí 2 horas, pero sí como ir saliendo de ese bloqueo o de esas pocas ganas que tienes e irse como forzando uno a avanzar, a preguntar, a estudiar, porque eso también como que uno lo tiene muy metido, como que tengo que estar siempre motivado o siempre como haciendo cosas, estudiando, y no siempre tenemos como esa energía. Exacto, ¿no? Y eso que tú dices es muy importante, porque yo pienso que la mayoría de las personas siempre cometemos un error cuando queremos hacer algo nuevo en nuestras vidas, y es que se nos olvida que para poder aprender a hacer eso nuevo primero hay que destruir todo un esquema con el que venimos. Entonces les pongo un ejemplo, hay muchas personas que empiezan ay, es que yo voy a coger el hábito de empezar a madrugar, y intentan y pasa como un mes y dicen, no, definitivamente yo no fui capaz con ese hábito, hasta ahí lo voy a dejar. Lo que no saben es que para aprender ese nuevo hábito primero hay que destruir el otro hábito, porque es que también existen hábitos negativos. Entonces, por ejemplo, un hábito negativo, pues poner alarma. Un hábito negativo, me paré, me cepillé y me volví a acostar. Entonces, por ejemplo,
ahí se trata también de disciplina más la motivación. Yo creo que hay una teoría que está muy marcada con el tema de los hábitos. Normalmente tú le preguntas a alguien, ¿qué conoces tú? ¿Cada cuánto se acoge o se acopla un hábito? Y siempre te dicen como 22 días, 21, que es lo que siempre escuchamos. En cambio, hay un estudio científico que hicieron, que los invito a que lo busquen, que son 66 días para acoplar un hábito. Esos 66 días para mí son los más cercanos a la realidad humana y no a esa realidad ficticia que nos venden de sí, hay que levantarse a las 5 de la mañana, hay que hacerlo, si puedes, que una cosa, que la otra. Porque esa teoría habla de que los primeros 22 días no te vas a enfocar en crear ese nuevo hábito. Entonces hablemos del aprendizaje. No te vas a enfocar en solamente obligarte a estudiar solo porque sí, sino que te vas a obligar a dejar el patrón que no te está dejando concentrarte en esa meta que tú quieres o empezar a estudiar lo que vas a realizar. ¿Qué es ese hábito? Dedícate 5 minutos de estudio, dedícate 15 minutos a leer un tema técnico, empieza poco a poco a destruir como ese esquema de yo no sirvo para estudiar esto que voy a empezar a hacer. Los otros 22 días ya sí se trata de empezar a fortalecer ese nuevo hábito y empezar a estructurarlo de la manera que tú quieres. Y los 22 días, normalmente uno ni siquiera alcanza a contar los 22 porque ya se acopló a su rutina. Ya dejó de ser un conteo regresivo donde me estoy forzando, entre comillas, a hacer algo. Entonces, es motivación más disciplina, más yo creo que volverlo con un enfoque muy claro a la realidad. Tener siempre como mucha claridad mental de que no se trata solamente de crear hábitos o empezar a hacer algo desde una motivación muy elevada, sino mantenerlo constante y lo más cercano a la realidad. Sí. Claridad mental en Instagram, ya saben. Publicidad política no pagada. No, pero me gusta mucho eso, me gusta mucho, porque yo soy muy racional también, o sea, yo sí sigo como mucho lo que la gente dice, como cuánto te tienes que demorar para lograr tal cosa, como yo toda la vida me he tirado, o sea, como que no me da miedo eso, lo voy y lo hago, me tiro y hago las cosas, como que me obligo, eso a veces no es tan chévere, pero cuando lo logro pues es demasiado chévere, entonces eso como que ese punto racional me ayuda a mí como a hacer las cosas, esa explicación. Total. Y también como no unir los hábitos a lo que soy, lo que dice Caro, como no decir yo no soy capaz de levantarme a las 5 de la mañana, sino como desligar eso de yo. Total, y es que te pongo un ejemplo, pues yo soy Tina M, a mí me encanta madrugar, pero por ejemplo cuando yo estoy dando la asesoría de la rueda de la vida, muchas personas dicen como no, es que hay que seguir el ejemplo que nos dicen que nos paremos a las 5 de la mañana a entrenar. Yo soy como, ¿por qué? O sea, yo sí lo hago, pero ¿por qué lo tienes que hacer? No ates tus hábitos a personas, ni a lugares, ni a horarios. Es bueno tener una rutina para que la vayas integrando en tu vida, pero no ates tus hábitos ni lo que estás haciendo a algo externo, porque si no, ahí es donde empezamos a fallar. Y esos hábitos se deben de crear con nuestra personalidad, con lo que nosotros hacemos y con nuestra vida. Yo no le puedo exigir a alguien que integre un hábito que es mamá, que trabaja y que estudia, a por ejemplo a alguien que solamente está trabajando. Entonces, creen esos hábitos estructurándolos de acuerdo a su personalidad y de acuerdo a su entorno, pero no lo aten a algo externo ni a las historias de alguien más. Y es que esa chica todos los días se levanta a las 5 de la mañana a entrenar y hace esto y esto y eso. Sí, qué bueno por ella, se lo celebramos, pero venga yo hago mi propio hábito. Ajá. Sí, y tampoco juzgar, porque también siento que se vuelve hasta un fanatismo de ya como las personas que sí, que hay que levantarnos a las 6 y hacer una caminata y no sé qué, o sea, como que empieza a ser un fanatismo y un juzgamiento como a las personas que no lo hacen. Y que, por ejemplo, yo me escuché un podcast de Amalia Andrade que también hablaba de eso y ella decía, si no se tienen que levantar a las 5 de la mañana, no lo hagan, o sea, si no lo tienen que hacer, no lo hagan. Ustedes pueden tener su rutina de otra manera y lograr como todo lo que tienen que lograr. Exacto, pero sabes, yo también añado otra perspectiva a lo que tú estás diciendo y creo que es que también nos falta como sociedad vocabulizar mucho lo que no es tan bueno, lo que no es tan rico, lo que es de alguna manera negativo, porque ahí es donde empieza a ser como esa idolatría, lo que tú estás diciendo y que uno lo empieza a ver mal. Por ejemplo, hace poco di una charla del síndrome del impostor y la compañera con la que di la charla, yo le decía a ella como, mira, tú no me vas a creer los ejemplos que voy a dar, porque todos los ejemplos que voy a poner de hábitos voy a rajar de mí. Voy a rajar de mí, voy a hablar de mí. Yo me acuerdo que daba la charla y toda la gente era como, en serio, no te puedo creer, en serio, autosabotaje, síndrome. Y yo sí, es que quien en su sano juicio por redes publica a veces así abiertamente que está mal,
o que no está pudiendo con un hábito o que la motivación no le está dando. Normalmente eso no se da, pero es porque como sociedad estamos también en la costumbre de no mostrar como esa área negativa, entonces todos empezamos a idolatrar las rutinas ajenas, la motivación ajena, los hábitos ajenos, en vez de concentrarnos como en lo que nosotros mismos podemos empezar como a crear. Y eso también, por ejemplo, yo estoy tratando de aplicarlo, de dejarme ayudar también. Sí, eso también he estudiado como en los hábitos, por ejemplo, de hacer ejercicio, que todos es como no, levántate temprano. Pero si yo soy una persona que cuando hace ejercicio termina muy cansada, mi día va a estar bajo desde la mañana. Entonces mejor hago ejercicio en la noche. Pero si soy una persona que se activa de una, que hace ejercicio y ya es como listo, que va a hacer y estoy así súper encendida, ahí sí me sirve que lo haga en la mañana. Entonces volvemos como a eso de no comparar tus procesos con los de otra persona y más bien evaluar lo que a ti te funciona para poder hacerlo. Exacto, evaluarse siempre a uno mismo, para mí ahí la clave, está ahí la clave para todo. Bueno, para ir cerrando este episodio, quería como que nos contaras un poco, o no, que nos dijeras como algunos tips de organización, como de cómo podemos tener mejor una rutina en nuestro día a día. Bueno, a mí me gustan mucho porque yo todo lo anoto. yo todo lo anoto, entonces prácticamente digamos que a mí lo que me ha ayudado a estar en el ámbito profesional técnico, seguir siendo bailarina desde el lado artístico, estando como en mis clases y demás, es hacer el ejercicio de la rueda de la vida. Ese es el mayor consejo que yo puedo dar, porque ahí te ayuda por medio de un pentagrama, una actividad, a ver qué tan desniveladas o en equilibrio está en tu vida. Normalmente no es que tengamos tiempo, normalmente no es que no tengamos tiempo, es que no hemos definido bien nuestras prioridades. Entonces a veces, por ejemplo, le descargamos todo al trabajo y nos olvidamos de nuestros hobbies y lo que nos gusta hacer externamente, y lo que procedemos a hacer es como encerrarnos únicamente en eso, sabiendo que podemos distribuir bien el tiempo. Entonces para mí es como anoten, clasifiquen, prioricen, y dentro de eso está priorizar actividades para ustedes también, para que hagan solas, para que se den espacios a ustedes mismos, porque eso es muy importante. Eso te ayuda a mantener un equilibrio. Y también el hecho de separar espacios para descansar. Eso hace parte de la planeación y eso también hace parte de la productividad. Productividad no es estar full ocupado, productividad no es llenarse de full cosas, de nada sirve como hacer todo eso si no descansamos bien el cuerpo en todos los aspectos posibles. Entonces es como eso, anoten todo, clasifíquenlo, prioricen, busquen la rueda de la vida, hagan el ejercicio, hagan el pentagrama y aprendan a descansar también. Sí, comer y dormir no son opcionales. Muchísimas gracias, Caro, por querer venir al podcast, por estar aquí con nosotras y darnos como toda esa gama de aprendizajes. De verdad fue hermoso tenerte acá. Ay, gracias a ustedes por invitarme. Todavía estoy nerviosa. Pero es un gusto poder hablar de la parte de Carolina de manera no técnica, aunque me da mucha pena y me siento un poco tímida. Me gusta compartir esa parte y bueno, para las personas que quizás están escuchando, no solamente estoy dispuesta por medio de ese podcast, sino que si en algún momento necesitan una ayuda en datos, una asesoría o algo, estamos a un mensaje. Nuestra parte menos técnica es la historia de la que tienen que estar más orgullosos. Recuerden seguirnos en todas las redes sociales, toda la info de todos los proyectos que tiene Caro va a quedar en la descripción y nos vemos en la próxima. Chao. Gracias.